Valentina, qué gusto verte. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos. Ya son las 7 de la noche en punto, pero vamos a dar unos 5 minutos si están de acuerdo para iniciar, ¿ok? Bueno, creo que vamos a arrancar. Estamos ya con varios asistentes ya listos. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este webinar. La Federación Mexicana de Nutrición Deportiva tiene el orgullo de presentarles y el placer de presentarles a la doctora Valentina García Contreras. Ella es médico general con especialidad y maestría en nutrición clínica y nos va a compartir este tema que es el papel del malatodestrulina en el rendimiento físico de los deportistas. Bienvenida Valentina, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola a todos y a todas, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Perfecto, gracias. Todo en orden. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí presentando este tema que la verdad me encanta, pero además compartiendo con ustedes, con la federación y con una gran amiga que es Bea. Hace mucho que no te veía, qué gusto compartir este espacio aquí Un gusto, contigo, Bea. Valentina. No, gracias de Sí. verdad, gracias porque además este tema ha generado muchísimo interés y sé que, bueno, lo van a recibir de una experta en el tema. Gracias por en verdad estar con nosotros el día de hoy. Y nada más, al final les vamos a dar espacio para preguntas, ¿cierto, Val?
Exactamente, claro que sí, las que quieran. Perfecto, pues este espacio es tuyo, te dejamos y adelante. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Les preparé este tema. Yo soy especialista en nutrición clínica y soy amante de la bioquímica. Entonces, intenté preparar este tema como de una forma que se pueda entender y que podamos ir de la mano, porque verdaderamente cuando empieza a hacer sentido la bioquímica, pues se ve reflejada en la clínica, o sea, entendiendo que a veces los pacientes nos dicen como, esto parece brujería, y la realidad es que no es ninguna brujería, es que todo está basado pues en la bioquímica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. La agenda es la siguiente. Aquí está. Entonces, vamos a hablar primero de fatiga muscular, ¿no? ¿Cómo se define, cómo se clasifica, cuáles son las causas y cuál es la fisiología y la fisiopatología? Entendiendo que aquí hay a lo mejor médicos del deporte presentes que tratan y que ven a deportistas que a lo mejor no solo son de alto rendimiento, ¿no? O sea, que a deportistas de todos los rangos, por así decirlo. Entonces, vamos a hablar cómo es que metabólicamente se comporta la célula a cualquier nivel del rendimiento deportivo, ¿no? Después vamos a hablar del malato de citrulina. Primero vamos a hablar de la citrulina, cuya síntesis, absorción y metabolismo es un poco más complejo que el del malato. Entonces, primero vamos a hablar de la citrulina, después vamos a hablar del malato y después vamos a integrar este mecanismo de acción que hace el malato de citrulina en la fatiga, cómo se interconecta, ¿no? En la fisiopatología, el malato de citrulina. Ahora, vámonos directo a la definición. La definición de fatiga muscular es aquella que se presenta cuando las fibras musculares pierden su capacidad para contraerse y relajarse. Lo más común es que se presente como un calambre, ¿no? Cuando un futbolista está jugando, generalmente cuando se acalambran es porque llegaron a un lugar en donde están demandándole algo al músculo que el músculo ya no les puede generar. Por lo tanto, esto va a estar provocado por una deficiencia de alguna de las moléculas, vamos a ver más adelante cuáles, que van a formar parte de la cadena de reacciones químicas, porque como ustedes saben, durante el ciclo de la contracción y la relajación muscular, hay reacciones químicas. Entonces, esta fatiga muscular va a ser provocada por una deficiencia de alguna de las moléculas, y aquí es donde entra la bioquímica, que van a formar parte de esta cadena. Ahora es muy importante, este artículo dice que existen estas tres expresiones de fatiga, porque es importante entendernos que estamos, además de tratando con deportistas y deportistas probablemente de alto rendimiento, que también son personas, que también se estresan, que también tienen una vida fuera del ejercicio. Entonces, la fatiga puede expresarse, como ya mencionamos, como esta serie de cambios bioquímicos y fisiológicos a nivel muscular, que provoca una reducción de la capacidad de generar fuerza y que esto se va a manifestar como fatiga, pero también estas otras dos expresiones que puede también ser un trastorno de la conducta que va a adoptar un menor rendimiento en el trabajo o falta de resistencia. Generalmente en los deportistas de alto rendimiento, la primera que se da es la fisiológica, es decir, esta serie de cambios bioquímicos a nivel muscular, y esto impacta la conducta del deportista. Si ustedes saben, un futbolista lesionado es un futbolista prácticamente deprimido, o sea, es terrible para ellos no jugar, no saber cuánto tiempo van a tardarse en recuperarse de alguna lesión, etcétera. Entonces, esto todavía puede repercutir aún mayor, y al ratito vamos a hablar un poquito del estrés, el rendimiento de los jugadores. Y por lo tanto, este artículo también menciona que es una sensación subjetiva porque es difícil de medir. A la fecha no existe una escala estandarizada que me mida del 1 al 10 qué tan cansado está o del 1 al 10 qué tan fatigado estoy. Entonces es una sensación subjetiva de cansancio y malestar físico o mental. Voy a mencionar estos tipos de fatiga por si aquí hay alguna otra persona que no sea médico del deporte. Creo que es importante entender la clasificación general de la fatiga, que al final la fatiga generalmente se traduce como fatiga muscular.
La fatiga fisiológica es aquella que sucede después de un ejercicio físico o mental intenso, ¿ok? Esta fatiga va a recuperar con el reposo o cese de la actividad, por eso son tan importantes los periodos de descanso y que tengan una adecuada recuperación. Y va a existir siempre una adecuada correlación entre el grado previo de esfuerzo y la intensidad de la fatiga, ¿ok? Este es el cansancio normal. Absolutamente todos los deportistas viven la fatiga fisiológica y esto es absolutamente normal y por eso es tan importante que se cumplan los periodos de descanso para la recuperación. Ahora, existe una fatiga que se llama reactiva. Esta se va a desencadenar ante una determinada situación. Generalmente aquí entra el síndrome de sobreentrenamiento, ¿ok? Quiere decir que de determinada situación, ya sea estrés, ejercicio, deprivación de sueño, yo voy a desencadenar esta fatiga y va a mejorar al evitar el evento desencadenante. O sea, el síndrome de sobreentrenamiento, si la persona dejara de entrenar, pues obviamente se quitaría. ¿Cuál es el problema aquí? Que la persona no quiere dejar de entrenar. Entonces, aquí lo acomodaríamos en una fatiga reactiva, ¿ok? Reactiva a un exceso de entrenamiento. Y la patológica es importante de mencionar aquí porque podría acontecer en algún deportista, no es lo más común, porque generalmente son personas, voy a decir generalmente, no todos, no voy a, pero generalmente el deportista y el deportista de alto rendimiento son personas pues que cuidan su salud, que se preocupan por cuántas cargas, por cuánto reposo, por qué van a comer, por cómo van a recuperar, etcétera. Sin embargo, la fatiga patológica sí podría pasar en alguno de ellos, porque son personas que también les da COVID, que también se enferman, que también podrían tener alguna enfermedad crónica o inmunológica, etcétera. Entonces, la fatiga patológica es aquella que va a acontecer sin clara relación con un esfuerzo previo, que va a persistir a pesar de cesar la actividad que la ha originado, que no mejora con el reposo, que no mejora con un échale ganas, o sea, no es una cuestión de voluntad del paciente, y esta tiene una repercusión funcional muy importante en las personas. Ahora, vamos a hablar nosotros, como este es un foro deportivo, vamos a hablar específicamente de los mecanismos generales de la fatiga muscular. Los mecanismos generales de la fatiga muscular se pueden dividir en 8 a grandes rasgos, ¿ok? Hablar bioquímicamente y fisiológicamente de la fatiga muscular podría tardarnos mucho. Yo voy a tocar algunos puntos, sobre todo voy a tocar los puntos en donde entra el malato de citrulina para poder interconectar cómo es que este nos va a ayudar, ¿no? Depleción de sustratos energéticos, acúmulo de metabolitos, principalmente lactato y amonio, aumento de la temperatura, alteraciones hidroelectrolíticas, daño muscular postentrenamiento, alteraciones inmunológicas y hormonales, radicales libres y flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces, estos son los mecanismos generales de la fatiga muscular. Los podemos dividir así, ¿no? En depresión y acúmulo. Entonces, por depresión, ¿qué me puede causar fatiga muscular? Que yo no tenga la capacidad metabólica de seguir produciendo ATP, o sea, energía, ¿ok? Que se me acabe la reserva de glucógeno. Acuérdense que yo voy a tener glucógeno tanto hepático como muscular. Si yo agoto las reservas de glucógeno, ¿qué es lo que me va a dar energía posterior a que se me acabe la glucosa sanguínea? ¿Ok? Si a mí se me agota la glucosa sanguínea y además la reserva de glucógeno, también puedo tener fatiga muscular por depresión, por iones, por agua y por flujo sanguíneo, que yo no tengo una adecuada irrigación en los tejidos y por lo tanto una adecuada oxigenación. Ahora, por acúmulo podría ser por acumulación de metabolitos como el amonio, el lactato y los hidrogeniones, que generalmente van ligados a la producción de lactato. Ahorita vamos a hablar del mecanismo aerobio y anaerobio. De radicales libres, que los radicales libres me van a generar estrés metabólico y estrés celular, por lo que esto se convierte en un círculo vicioso, y por acumulación de potasio extracelular. Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo estoy teniendo un ejercicio de alto rendimiento, generalmente, la demanda de energía va a superar la capacidad aeróbica máxima. Cuando esto sucede, va a suceder a nivel metabólico, o sea, a nivel celular, una compensación anaeróbica.
¿Qué significa esto? Ahorita vamos a hablar de esto más adelante, pero a manera de introducción, la compensación anaeróbica es cuando mi célula ya no le da tiempo de entrar al famosísimo ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo metabólico por excelencia aeróbico, porque requiere de oxígeno para funcionar. Pero si yo no tengo el oxígeno necesario para suplementar la vía, voy a hacer compensación anaeróbica, porque mi cuerpo de todas formas necesita energía. Entonces, esta compensación aeróbica, ustedes ya saben, es la vía del lactato, genera ácido láctico y por lo tanto, este ácido láctico a nivel celular se libera a la sangre y va a haber una disociación y difusión que conocemos pues como lactato, acumulación de lactato. Eso duele. Ustedes ya saben que la acumulación de lactato a nivel muscular duele. Por otro lado, si aumenta la intensidad del ejercicio, o sea, si yo sigo haciendo esto, que es lo que la mayoría de los deportistas hacen, o sea, independientemente que les duela o no, siguen entrenando, si la actividad sigue aumentando, va a haber reacciones celulares anaeróbicas que se van a volver predominantes. O sea, no solamente va a ser en una ocasión que me rescate la compensación anaeróbica, sino que mi cuerpo va a entrar, va a predominar en estas reacciones. Y esto genera algo bien interesante, genera que haya cambios en metabolitos específicos asociados a la maquinaria contráctil del músculo. La maquinaria contráctil del músculo es muy interesante y compleja. Vamos a tener cambios en los metabolitos como hidrogeniones, o sea, entre ellos uno muy asociado aquí está el lactato, ATP y ADP, que es la resíntesis de ATP a nivel energético, entonces voy a tener cambios en el ATP y ADP y en el fosfato inorgánico. Y finalmente, si esto sigue aumentando, aumenta la concentración sanguínea de amoníaco, si yo aumento la intensidad, y esto facilita la producción de lactato, o sea, además de que ya vimos toda la producción de lactato, la concentración sanguínea de amoníaco cuando aumenta facilita la producción de lactato, y porque activa una enzima que se llama enzima fosfofructoquinasa, y esta impide el metabolismo oxidativo del piruvato. El piruvato, lo vamos a ver más adelante, es la molécula que viene de la glucólisis que entra al ciclo de Krebs. Entonces, si impide el metabolismo oxidativo del piruvato, dificulta el suministro de ATP al músculo esquelético, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Conclusiones: si los niveles elevados de amonio y lactato en el músculo esquelético y en la sangre persisten, yo voy a tener 3 consecuencias principales. La primera, inhibición de la contractilidad de los músculos. La segunda, un deterioro de la función muscular y obviamente una reducción del rendimiento y por lo tanto fatiga muscular. Aquí es el diagnóstico de fatiga muscular. Ahora, vamos a hablar del deportista de alto rendimiento, de la fisiología y fisiopatología de la fatiga muscular, como un paciente, como una persona que es un todo, ¿no? Que pudo haber tenido, aquí no sé si ven mi cursor, pero que pudo haber tenido una infección viral o bacteriana, o sea, que además de ser un deportista de alto rendimiento, pudo tener cualquiera de estas, ¿no? Una infección viral o bacteriana, un paciente posquirúrgico, que es muy común en deportistas, un paciente con estrés, como toda persona, un paciente con alguna enfermedad genética o crónico-degenerativa inclusive. Entonces, si nosotros vemos a una persona como un todo, que yo les puedo asegurar que un deportista de alto rendimiento sin duda le puede sumar una de estas, o sea, que lo hayan operado, que hayas tenido una infección, que sea una persona que tiene estrés, etc. A nivel celular, la persona se va a comportar con estrés metabólico. De por sí el ejercicio ya es poner a una persona en estrés metabólico. La gran diferencia entre una persona que hace ejercicio y no, como les digo, es que la persona que hace ejercicio generalmente tiende a disciplinarse, tiende a tener conductas saludables. Ajá. Pero bueno, eso no quita que no pudiera tener alguna de estas, ¿no? Entonces, si yo tengo alguna de estas, voy a tener en común las siguientes cosas. Y les prometo que les resumí esta diapositiva, solamente es una. Fíjense bien. Elevación del cortisol, que es la hormona del estrés. Producción, por lo tanto, de citocinas proinflamatorias. Si yo tengo estas dos cosas, voy a tener estrés metabólico a nivel celular. Voy a tener aumento en la demanda de oxígeno.
y por lo tanto anormalidad en el funcionamiento mitocondrial. Y aquí está la mitocondria, que como ustedes saben es la máquina celular, el organelo celular que nos da energía, en donde se lleva a cabo la mayor parte de las vías metabólicas. Y si tengo anormalidad en el funcionamiento mitocondrial, voy a tener como consecuencia una disminución aguda del rendimiento aeróbico, por lo tanto utilización de vías anaeróbicas, una disminución en la producción de energía celular, porque como ustedes saben, la vía aeróbica a mí me da aproximadamente 32 ATPs y la vía anaeróbica me da 2 ATPs, entonces obviamente si yo cambio de la vía aeróbica a la vía anaeróbica, voy a tener una disminución en la producción de energía celular. Voy a tener catabolismo de proteínas musculares de alta velocidad, porque si no suministro adecuadamente de energía a mi célula puede tomar energía de mis músculos, como ustedes saben. Por eso puede haber sarcopenia durante el ejercicio, por eso yo puedo disminuir la masa muscular durante el ejercicio. Y finalmente, si yo utilizo mi músculo como sustrato energético y si yo utilizo vías anaeróbicas, voy a acumular lactato y amonio. El lactato de la vía anaeróbica y el amonio del catabolismo de proteínas musculares. ¿Ok? Ahora, una sola diapositiva se los prometo de esta belleza que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs yo creo que lo vimos en primer semestre de bioquímica, pero el ciclo de Krebs es esta vía metabólica que antes se creía que solamente era la entrada del metabolismo de los carbohidratos, o sea, provenientes de la glucosa que consumimos, pero ahora se sabe que la vía final del metabolismo de los lípidos y los aminoácidos, yo puedo convertir ácidos grasos en acetilcoenzima A y yo puedo incorporar aminoácidos a lo largo del ciclo para que el ciclo se lleve a cabo. La principal vía de entrada es acetilcoenzima A. Aquí arriba vendría el piruvato, ¿ok? El piruvato proviene de la glucólisis, o sea, cuando la glucosa entra a la célula y se fosforila, se divide en dos y me va a dar al final 2 piruvatos. Entonces, generalmente, cuando esto viene de la glucólisis, yo voy a tener 2 vueltas del ciclo de Krebs. Algo muy interesante del ciclo de Krebs que casi no sucede en otras vías metabólicas es la formación de equivalentes reducidos como NAD y FAD. Lo interesante de estos equivalentes reducidos es que el NAD me genera 3 ATPs a nivel de la fosforilación oxidativa. Como ustedes saben, después de esta vía nos vamos a la cadena respiratoria, que es al final en donde se llama que la célula respiró, o sea, la respiración celular. En donde estos equivalentes se transforman en energía, en ATP. Entonces el NAD me da 3 ATPs y el FAD me va a dar 2 ATPs, que entran, como les menciono, en la cadena respiratoria y me van a generar pues grandes cantidades de energía. ¿Qué pasa en cualquiera de estos estados? Entonces, que yo les mencionaba, ya sea que yo tengo un deportista de alto rendimiento que está en estrés oxidativo generalmente. Cuando el oxígeno es insuficiente, el ciclo de Krebs se bloquea. Esto no es nada nuevo, ya lo sabemos. Cuando yo no suplo la demanda de oxígeno, por eso hay oxígenos aeróbicos y anaeróbicos, cuando yo no suplo adecuadamente la demanda de oxígeno, se bloquea el ciclo de Krebs y por lo tanto yo me voy hacia la vía aerobia, a la vía del lactato, que me genera aproximadamente 2 ATPs, ¿ok? Si yo tuviera el ciclo de Krebs andando, solo de dos vueltas del ciclo de Krebs, yo genero 24 ATPs, pero si los cuento desde la glucólisis, pues 36 ATPs. Entonces, si no se lleva a cabo el ciclo de Krebs adecuadamente, yo puedo tener fatiga, astenia, debilidad y dolor muscular por la acumulación de lactato y una sensación de cansancio porque no estoy generando el ATP adecuado. Esto sucede de manera natural en el ejercicio, anaerobio y aerobio, pero a lo que vamos con esta diapositiva es posterior al ejercicio, ¿ok? O sea, si yo no suplo adecuadamente el oxígeno que mi paciente necesita y además mi paciente no está adquiriendo la energía química que necesita, o sea, si no come carbohidratos adecuadamente, si no tiene una distribución adecuada de los macronutrientes y una ingestión adecuada de los micronutrientes, pues también estos ciclos se pueden ver perjudicados. Más adelante vamos a hablar del ciclo de la urea. El ciclo de la urea es la vía
metabólica por la cual el cuerpo se deshace del amonio, que es una molécula tóxica, en forma de urea a nivel renal. Entonces, el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs están estrechamente interconectados. Pueden funcionar de forma independiente, pero están estrechamente interconectados y más adelante vamos a ver por qué. Esta es la pregunta del millón. Generalmente, cuando doy esta plática de forma presencial hay un debate muy lindo. Ahora no lo vamos a hacer. Siempre pregunto, ¿quién requiere más energía? ¿Un paciente, una persona que hace triatlones, un deportista de alto rendimiento, un Ironman, etcétera? ¿O un paciente acostado con alguna enfermedad que puede o no ser deportista? La realidad es que este es un debate pues, de la comunidad científica. Ambos son estados hipermetabólicos y obviamente pues se tendrían que comparar estados hipermetabólicos similares. No es lo mismo una persona que hace un maratón que un gran quemado, ¿no? El estado catabólico del gran quemado pues es mucho más alto. Pero a lo que voy es que estas personas, las personas que están postradas en una cama con alguna enfermedad infecciosa, etcétera, tienen una demanda metabólica muy alta, aunque no estén corriendo un maratón. Entonces también hay que tenerles mucho foco. Lo menciono aquí por si hay alguien que no solamente se dedica a la medicina del deporte, y también porque pues muchas personas que se dedican a la medicina del deporte tienen pacientes hospitalizados. Entonces es muy importante darles bien de comer a estas personas y también recordar que pueden presentar fatiga muscular independientemente de que no estén haciendo actividad física, ¿ok? La conclusión es ambos son estados hipermetabólicos con una respuesta caracterizada por un aumento en la demanda metabólica que degradan nutrientes orgánicos transformándolos en productos finales simples, ¿ok? Para extraer energía, que lo que yo quiero es extraer ATP, dependiendo la vía metabólica que yo use, dependiendo los residuos que se van a acumular. A nivel muscular, lo que sucede entonces es una disminución de la actividad enzimática mitocondrial, aumento de la acumulación de ácido láctico en los músculos, ya lo vimos. Aquí está la glucólisis, como pueden ver, el piruvato. Si no se lleva a cabo, si el piruvato no entra a la mitocondria, al ciclo de Krebs, se va a la vía del lactato. Este es el estrés oxidativo que impide que la mitocondria funcione adecuadamente. Y entonces cuando yo tengo esta acumulación de ácido láctico en los músculos, tengo disminución en la producción de energía, ya vimos por qué, y acumulación de amoníaco por utilización de vías metabólicas alternas. En estas condiciones, la contracción muscular es muy difícil de mantener y esto se llama fatiga muscular. No es una cuestión de voluntad del paciente y no debemos de caer en el ciclo de mi paciente está, la persona está fatigada, lo hago entrenar más, se fatiga aún más, lo hago entrenar más, se fatiga aún más. Tenemos que corregir a nivel celular el estrés oxidativo que existe ahí adentro para que la persona pueda mejorar su rendimiento deportivo. Conclusión, si yo disminuyo el ciclo de Krebs y acumulo desechos celulares, es imposible mantener la contracción muscular. Ahora, vamos a hacer aquí una pausa y vamos a hablar del malato de citrulina. Voy a empezar por hablar de la citrulina, ¿ok? La citrulina es un aminoácido no esencial, no proteico. No esencial, ¿por qué no esencial? Porque el organismo lo puede sintetizar de forma endógena, ¿ok? Yo puedo no comer citrulina y sintetizar citrulina a partir de otros aminoácidos que yo encuentre, la puedo hacer, ¿ok? No proteico, ¿por qué? Porque no es uno de los 20 aminoácidos primarios que codifican para las proteínas, ¿ok? Entonces yo no necesito citrulina para la síntesis proteica. La necesito para otras cosas. Ahora vamos a ver qué interesante está esto. Entonces, tres cosas muy importantes. La citrulina, la sandía es el alimento con mayor concentración de citrulina. En realidad, la dieta, a diferencia del resto de los aminoácidos que existen, es muy pobre en citrulina. Tú podrías encontrar cualquier aminoácido en las proteínas, en la carne, el pollo, los pescados, las sardinas, etcétera. Pero en este caso, la citrulina, la dieta es una fuente pobre. Entonces, la sandía es el alimento con mayor concentración de citrulina. Este artículo dice que es entre 0.7 y 3.6 gramos por kilo de peso. Y los beneficios observados se dan en deportistas de alto rendimiento hasta con 6 a 8 gramos al día,
¿ok? Entonces yo me tendría que comer aproximadamente 4 kilos de sandía. De 2 a 4 kilos de sandía. Esto es insostenible, no quiero decir con esto que no se coma sandía, pero al final, pues si yo quiero alcanzar un objetivo terapéutico, pues la sandía no es viable, ¿ok? Fíjense muy bien en esta diapositiva. Esta diapositiva dice que el principal productor de citrulina en el cuerpo es el enterocito. El enterocito va a utilizar como sustrato los aminoácidos derivados de la dieta. Esta es la luz intestinal, acá arriba sería la luz intestinal. Aquí abajo es la membrana basal de los enterocitos. Entonces, aquí en la luz intestinal, yo a partir de la arginina, la glutamina y la prolina, a través de esta vía metabólica, que no vamos a entrar a detalle, pero es la vía de la ornitina, puedo generar citrulina, ¿ok? Entonces, esta es la síntesis de nuevo intestinal, en donde yo genero citrulina, en donde mi enterocito genera citrulina a través de estos sustratos. Por otro lado, yo puedo comer citrulina, por eso les pongo aquí una sandía, y la citrulina sería absorbida directamente a través del enterocito, atraviesa la membrana basal y la absorbo al torrente sanguíneo, a la circulación enterohepática. Por lo tanto, la citrulina que circula en el organismo es igual a la citrulina que yo absorbí de la dieta más la síntesis de nuevo intestinal, ¿ok? Entonces, muy importante para entender lo que sigue. Aquí quiero hacer una breve pausa para mencionar la importancia de mantener un intestino saludable, ¿ok? Si yo, o sea, además de la producción de citrulina por 500 millones de beneficios más, pero bueno, como pueden ver, el enterocito es la única célula productora de citrulina que hasta hoy se ha demostrado, es la única célula productora de citrulina. Entonces, si yo no tengo un enterocito saludable, puedo tener disminución de la concentración de citrulina en sangre. Y con esto, ahorita vamos a ver más adelante, me puede perjudicar en la síntesis de arginina y en la síntesis de óxido nítrico, moléculas fundamentales para el rendimiento muscular. Entonces es muy importante tener un intestino íntegro, con una adecuada, que tenga adecuadamente las uniones. Por eso es tan importante el zinc, la glutamina, para que se emitan adecuadamente las vellosidades, la microbiota, que no tenga estado de disbiosis mi paciente, etcétera, ¿no? O sea, que tenga adecuado moco, que yo pueda tener un intestino saludable para poder producir adecuadamente la citrulina y todos los beneficios adicionales a esto, ¿no? Ahora, en cuanto al metabolismo de la citrulina, dependiendo de la distribución tisular de las enzimas involucradas, la citrulina sigue 3 vías metabólicas y literalmente se los pongo así porque les resumí esta parte, que es la parte más bioquímica, en 3 diapositivas. Se los prometo que si me siguen, al final todo une muy, muy bonito, ¿ok? Entonces, número 1, la citrulina, ok, lo voy a repetir, dependiendo de la distribución tisular de las enzimas involucradas, la citrulina que ya está en mi sangre, ya vimos cómo entró a la sangre, sigue 3 vías metabólicas. La primera, biosíntesis de arginina, la segunda como precursor de óxido nítrico y la tercera en el ciclo de la urea, que es el ciclo que me ayuda a eliminar el amonio. Vamos a ver biosíntesis de arginina, ¿ok? La arginina es un aminoácido semiesencial. Me voy a ir de este lado de la diapositiva para que podamos recordar los aminoácidos esenciales, no esenciales y semiesenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no se pueden sintetizar en nuestro cuerpo y es forzoso ingerirlos a través de nuestra dieta, ¿ok? Los aminoácidos no esenciales se pueden sintetizar a partir de otros aminoácidos, como la citrulina, ya lo vimos. La citrulina se puede sintetizar a partir de glutamina, prolina, ¿ok? Entonces, la arginina es un aminoácido no esencial que se convierte en semiesencial porque los aminoácidos semiesenciales o condicionalmente esenciales son aquellos que se agotan en condiciones de salud como deportistas de alto rendimiento, en la infancia, postquirúrgicos, personas con alguna lesión, después
personas posquirúrgicas, que ya había dicho. Entonces, en condiciones de estrés, la arginina se agota, ¿ok? Entonces, se convierte en un aminoácido semiesencial. Ahora, para entender esto, tenemos que saber cómo yo puedo obtener arginina, ¿no? Entonces, yo puedo obtener arginina de 3 formas. Número 1, síntesis endógena o de novo, porque les digo, es un aminoácido no esencial, entonces yo puedo hacer síntesis endógena. Por degradación proteica, yo puedo degradar una proteína porque la arginina sí es un aminoácido que codifica dentro del pool de aminoácidos que yo necesito para la síntesis proteica. Entonces yo podría degradar una proteína y obtener arginina de ahí, pero pues no es lo ideal. Y por la ingesta dietética. Esta sí viene abundante en los alimentos. Ahora, la arginina, esto lo resumí en 2 bullets para que entendamos cómo es que la citrulina tiene que ver con la síntesis de arginina. La arginina sintetizada a partir de la citrulina representa el 60% de la síntesis de arginina de nuevo en el organismo. Va de nuevo. La arginina yo la puedo obtener de 3 formas. Una de ellas es por síntesis endógena de nuevo, ¿ok? De esta, el 60% de la síntesis endógena de nuevo se sintetiza a partir de citrulina. O sea que para yo tener síntesis endógena de arginina, es forzoso, 1, o que yo me coma la citrulina, o que mi intestino la genere, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Este es el último bullet. Los enterocitos liberan citrulina en la circulación portal, eso ya lo vimos en la diapositiva del enterocito, y la van a transportar a los riñones, en donde el 83% de la citrulina se cataboliza arginina en las células de los túbulos proximales, ¿ok? Entonces, esta es la forma en la que la citrulina induce la síntesis de arginina de nuevo en el organismo a nivel renal. Vamos a ver ahora cómo la citrulina influye en la síntesis de óxido nítrico. ¿Ok? El óxido nítrico se puede sintetizar endógenamente de 2 formas. ¿Ja? Una, por reducción de nitrato inorgánico, que es una vía independiente de oxígeno. Esta no la vamos a ver. Y una vía dependiente de oxígeno, que es a partir de la arginina. Todos sabemos que la arginina es el gran precursor del óxido nítrico y que el óxido nítrico es fundamental para una adecuada oxigenación. Justo al principio hablábamos que aumentan las demandas de oxígeno. Si yo no tengo un adecuado intercambio de gases a nivel capilar, si yo no tengo una adecuada vasodilatación, mi rendimiento va a disminuir. Pero el óxido nítrico no solo hace eso. El óxido nítrico mejora la homeostasis del calcio, fundamental para la contracción muscular. Aumenta la captación de la glucosa, fundamental para, para que el músculo funcione. Genera biogénesis mitocondrial, fundamental para tener condición física, ¿no? Porque al final la condición física no es más y nada menos que mayor cantidad de mitocondrias a nivel cardíaco que me pueda generar que mi corazón aguante, ¿no? Y al final vasodilatación, o sea, es el vasodilatador por excelencia. Entonces, la síntesis de óxido nítrico depende directamente de la disponibilidad de la arginina. Y la disponibilidad de la arginina, como vimos en la diapositiva pasada, depende de la disponibilidad de la citrulina. O sea, la síntesis intracelular de arginina a partir de citrulina. Es una cadena. Para que yo pueda generar una síntesis de estas biomoléculas, necesito que mi enterocito genere la citrulina, que ésta induzca la producción de arginina a nivel renal y que a nivel renal se genere arginina para que yo pueda inducir a nivel de la vasculatura la producción de óxido nítrico y por lo tanto mejorar la homeostasis del calcio, aumentar la captación de glucosa, hacer biogénesis mitocondrial y tener una adecuada irrigación de oxígeno a los tejidos mediante la vasodilatación. Esto obviamente va a hacer que disminuya la fatiga muscular. Ahora, esta es la pregunta del millón. Yo cuando estaba haciendo esta plática dije, ¿por qué no mejor les damos arginina, no? Directamente. Encontré este artículo que dice aquí, farmacocinética y farmacodinamia, propiedades de la administración de citrulina oral y de la arginina oral, impacto en el metabolismo del óxido nítrico. Y dice este artículo que la arginina
sufre un catabolismo, la arginina tomada, ¿no? La arginina bioral, sufre un catabolismo intenso por la enzima arginasa del sistema gastrointestinal y hepático, cosa que no tiene la citrulina. La citrulina no presenta degradación enzimática a ningún nivel, se absorbe tiene una gran biodisponibilidad, o sea, se absorbe casi el 100% de la citrulina que te comes sin ser degradada y llega directamente a nivel renal a producir la arginina. Por lo tanto, en estados oxidativos es mucho mejor la administración de citrulina para inducir la producción de arginina. También se ha demostrado que los niveles de arginina inducen la enzima arginasa, lo que aumenta aún mayor el catabolismo de la arginina, ¿ok? El estrés oxidativo va a aumentar la expresión de la arginasa, de la actividad de la arginasa, y esto afecta negativamente la terapia oral con arginina. La suplementación con citrulina logra mejores niveles de producción de óxido nítrico que la suplementación con arginina, porque inhibe la producción de especies reactivas de oxígeno. Y ahorita vamos a ver cómo es que esto sucede. Y finalmente, la tercera diapositiva que les digo es cómo funciona la citrulina en el ciclo de la urea. Ya les había mencionado que el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs, aquí van a ver, este es el ciclo de la urea y este es el ciclo de Krebs, ¿ok? Y esta es la interconexión entre ambos ciclos. El ciclo de la urea es este proceso metabólico por el cual se van a procesar los derivados proteicos, ¿ok? ¿Cómo? Porque elimina el amoníaco del nitrógeno, tanto de las fuentes enterales, o sea, de la proteína que yo me como de las musculares. O sea, si hay degradación proteica, si yo estoy utilizando el músculo, la proteína muscular para generar energía, pues de ahí también voy a obtener amoníaco y como tengo que eliminar el amoníaco del nitrógeno, lo metabolizo en urea a través del ciclo de la urea, ¿ok? Entonces la citrulina va a aumentar la velocidad del ciclo de la urea y por lo tanto, por la gran interconexión que tiene el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs, va a aumentar el ciclo de Krebs, ¿ok? Ahora, antes de ver este último punto, quiero que todos vean la imagen, ¿ok? Porque aquí en la imagen hay dos imágenes. Yo puse una a propósito aquí al fondo, que es la mitocondria, ¿ok? La mitocondria tiene una matriz mitocondrial, que es esto que se ve clarito, y por fuera la membrana externa mitocondrial, y esta es la membrana interna mitocondrial, ¿ok? El ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Ajá. Aquí no se ve, va a haber una diapositiva en donde se ven todos, pero esta me gustó mucho por la interconexión que se muestra. Viene el piruvato, después viene acetilcoenzima A. Cuando el oxalacetato se une con el acetilcoenzima A, se genera ácido cítrico. Por eso se llama ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, que es capaz de salir en forma de citrulina, ¿ok? Fíjense muy bien, es el único intermediario capaz de salir y de iniciar el ciclo de la urea. Y miren quién es capaz de entrar. El malato. Ajá. Entonces, el malato es el intermediario capaz de entrar y atravesar la membrana mitocondrial para que se lleve y se relance el ciclo de Krebs. Y la citrulina, que es el primer metabolito que se genera aquí de la unión del oxalacetato y el acetilcoenzima A, va a salir de la mitocondria y va a lanzar el ciclo de la urea, en donde se genera malato y entra. O sea, cada ciclo puede funcionar de forma independiente, pero la comunicación entre estos dos va a depender directamente del transporte de intermediarios clave entre la mitocondria y el citosol. ¿Cuáles son estos intermediarios clave? La citrulina y el malato. Por eso se dan juntos, ¿ok? Aquí estamos viendo a nivel, no solo celular, a nivel metabólico, ¿ok? A nivel metabólico, ¿cómo es que la citrulina y el malato funcionan? No es ninguna brujería. Se necesita de ambos para que yo pueda tener a los dos ciclos andando y pueda tener las moléculas que entran y salen de la mitocondria, ¿ok? Pero bueno, nosotros no vemos eso, ¿no? Nosotros no, o sea, es impresionante pensar que eso sucede en algo que ni siquiera podemos ver en el microscopio. Entonces, es un poco más sencillo entenderlo de esta forma. Aquí, como pueden ver, si yo, tanto del catabolismo de proteínas musculares como de la ingesta diurética, puedo tener arginina, ¿ok? Pero también
la citrulina que yo sintetizo, ya sea de novo en el enterocito, como ya vimos, o la citrulina que me como de la sandía o de cualquier suplemento que contenga citrulina, a nivel renal va a ser síntesis de arginina. ¿Se acuerdan que les dije que la citrulina que se absorbe va a nivel renal y de la citrulina se genera arginina, la cual yo puedo volver a absorber al torrente sanguíneo y la citrulina me va a ayudar a producir óxido nítrico? Por eso aquí hay una flecha que dice síntesis de óxido nítrico. La síntesis de óxido nítrico, como les digo, hace que mejore la respiración mitocondrial a nivel muscular, que genere vasodilatación, que genere angiogénesis inclusive, y esto genere una mejor captación de oxígeno a nivel muscular y que lleguen mejor los nutrientes y que lleguen mejor los metabolitos, vitaminas, minerales, oligoelementos, etcétera, y que aumente la captación de glucosa. Esto obviamente va a tener como resultado una mejor resistencia a la fatiga, mejor eficiencia en el rendimiento físico y mejor performance durante el ejercicio. Adicional a esto, a nivel hepático, que principalmente es donde se lleva el ciclo de la urea, principalmente, no solo ahí, pero principalmente, voy a tener desecho de amoníaco como urea a nivel renal. O sea, se lleva acá arriba el ciclo de la urea, libero urea del torrente sanguíneo y mi riñón lo elimina. Por lo tanto, tengo menor acumulación de lactato por utilización de vía aerobia, porque mi músculo está funcionando adecuadamente durante el ejercicio, y eliminación de desechos tóxicos como el amonio. Espero que hasta aquí todo quede claro. Ahora, vamos a hablar del malato, ¿ok? Ya hablamos un poquito del malato porque me gusta hacer esta interconexión en ese momento, pero bueno, vamos a hablar del malato. El malato lo podemos encontrar en mayor diversidad de alimentos, como la fruta, principalmente la manzana, pero también en las uvas moradas sobre todo, y en la pera. Es un compuesto orgánico clave para el funcionamiento del ciclo de Krebs. Ya vimos por qué. Porque es aquel metabolito que va a funcionar como barco metabólico capaz de transportar un hidrógeno al citosol de la matriz mitocondrial. Ahorita vamos a ver esto, porque se genera ahí un NAD. Y eso es muy importante para obtener energía. Aquí lo podemos ver de forma mucho más gráfica. Fíjense, la ingesta de malato ayuda a limitar la acumulación de ácido láctico porque relanza el ciclo de Krebs. Ya vimos que si yo tengo adecuadas suministro de oxígeno, el ciclo de Krebs va a darme energía. Entonces, cuando el malato entra a la mitocondria, ¿se acuerdan que es el barco metabólico que puede atravesar la membrana mitocondrial? Entra a la mitocondria, aquí está el hidrógeno que los digo, se forma un NAD en esta reacción, forma oxalacetato y finalmente el oxalacetato es el intermediario que mayor demanda demuestra para el ciclo. Si yo tengo adecuadas concentraciones de oxalacetato, la unión con acetilcoenzima A hace que el ciclo se relance, ¿ok? Entonces, la unión del oxalacetato con acetilcoenzima A es lo que relanza el ciclo de Krebs. Por eso se da malato de citrulina, ¿ok? Estos equivalentes reducidos, al final, a nivel de fosforilación oxidativa en la cadena respiratoria, no vamos a entrar en esa vía porque es muy compleja, pero a ese nivel generan grandes cantidades de energía. En resumen, el malato más la citrulina va a funcionar como un corrector metabólico para una recuperación muscular más rápida, ¿ok? De este lado, el malato, ya vimos en el ciclo de Krebs, lo que va a hacer es estimular la producción de energía, porque el ciclo de Krebs me da altas cantidades de energía, pero también eliminación de productos tóxicos, porque yo no voy a acumular tanto ácido láctico, ¿ok? Por otro lado, la citrulina funciona en 3 niveles, ¿se acuerdan? En la biosíntesis de arginina, en la biosíntesis de óxido nítrico, con todos los beneficios que esto lleva, que los voy a repetir, que es aumenta la captación de la glucosa, genera biogénesis mitocondrial, vasodilatación y mejora la homeostasis del calcio. Todo esto fundamental para la contracción muscular y el rendimiento físico, pero también a nivel del ciclo de la urea
me va a ayudar a eliminar el amoníaco, ¿ok? En forma de urea, por lo tanto también me elimina productos tóxicos. Entonces aquí tengo 3 mecanismos de acción diferentes y todos me ayudan al rendimiento físico, ¿ok? Hasta aquí es donde se hace la interconexión. Voy a hablar de un estudio. No voy a dar toda la evidencia, en realidad hay muchísima evidencia de esto, de verdad. Aquí, si quieren mi presentación la pueden tener, hasta abajo están todas las referencias de donde saco estas diapositivas, se pueden meter a cualquiera o avisarme si necesitan algún artículo y yo se los podría compartir. Voy a hablar específicamente de un artículo de un estudio que se hizo en México. Les pongo después varios screenshots de muchos otros estudios, porque ya hay estudios solo en ciclistas, ya hay estudios solo en personas que levantan peso, ya hay estudios solo en futbolistas, etcétera. Este estudio se hizo en atletismo, ¿ok? Es este estudio. Aquí les pongo la pantalla del estudio. Pueden ver que se hizo aquí en México, en Jalisco. Participó en la Universidad de Guanajuato y la Academia Mexicana de Cirugía. Y este estudio, bueno, en español, dice modificación de indicadores de fatiga para deportistas de resistencia de alto rendimiento, ¿ok? El objetivo fue evaluar el efecto del malato de citrulina en la concentración de lactato en sangre y la percepción de la fatiga después de un esfuerzo muscular en deportistas de alto rendimiento. ¿Qué se hizo? Se juntaron 72 deportistas de alto rendimiento, hubo una asignación aleatoria. Se le dio a 25, 3 gramos al día de malato de citrulina, a 24, 6 gramos al día de malato de citrulina y a 23 se les dio un placebo durante 13 días. La fatiga se evaluó mediante un cuestionario al inicio del estudio después de 6 y 13 días y el criterio principal fue el porcentaje de recuperación de lactato en sangre 30 minutos después del entrenamiento. Aquí podemos ver los resultados. El porcentaje medio de recuperación de lactato en 30 minutos del entrenamiento fue de 89.3 más menos 1.1% en el grupo de malato de citrulina de 3 gramos y 97.9 más menos 1.3% en el grupo de malato de citrulina de 6 gramos. Aquí podemos verlo gráficamente. Estos son los niveles basales de lactato. Estos son los días de tratamiento, hasta acá está el día 13. Y pueden ver que el placebo de hecho tiende a aumentar y el malato de citrulina 3 gramos al día y malato de citrulina 6 gramos al día tienden a disminuir conforme los días y las cargas eran las mismas, ¿ok? Esto tuvo significancia estadística, el estudio es mucho más completo. En el día 13, aquí les agrego como este resultado también, en el día 13 no se percibió fatiga en el 87.8 al que le dieron 6 gramos, al grupo de 6 gramos, 71.3 al de 3 gramos y el 15.9% en el placebo. Esto también tuvo significancia estadística, ¿ok? Entonces, la conclusión aquí es, primero, pues, que la clínica se correlaciona con la bioquímica, que está acá arriba, y que el malato de citrulina, pues, mejora la recuperación del lactato y la fatiga, tanto a nivel bioquímico como a nivel clínico de los deportistas con un entrenamiento de alta resistencia, y esto permite una recuperación más rápida y una adaptación al entrenamiento sin efectos nocivos, ¿ok? Este es uno de los estudios. Aquí les pongo más evidencia. Estos son estudios mucho más recientes, inclusive aquí hay un metaanálisis. Hay mucha evidencia al respecto de esto, pero creo que es más importante ahorita que se explicó la bioquímica saber si tienen alguna duda y también saber si aquí está Bea, que lo ha utilizado y que tiene mucha experiencia también con deportistas de alto rendimiento. Esto también es importante mencionar que este compuesto, el malato de citrulina, no genera mayores efectos adversos, más que gastralgia generalmente, pero bueno, es muy importante que se consuma junto con alimentos
neutros, ¿no? Es importante especificar. Digo, los deportistas generalmente son muy disciplinados y nos hacen caso, pero bueno, si se lo llegaran a dar a alguien más, porque este compuesto también tiene evidencia en personas que no hacen deporte, que tienen fatiga, por ejemplo, post-COVID, si se lo llegaran a dar a alguna persona así, es importante especificar que idealmente no con café, no con salsas verdes, rojas, etcétera, que son muy ácidas, ¿ok? Es el único efecto adverso reportado tanto a nivel clínico en los estudios como a nivel de farmacovigilancia, ¿ok? Las dosis que marca la evidencia para deportistas de fuerza es de 6 a 8 gramos al día y de 3 a 6 gramos al día. Lo interesante de este producto, y sobre todo a nivel deportivo, es que se puede jugar un poco con la dosis. Se puede empezar con una dosis mínima y ver cómo esta dosis respuesta, y si no, irle subiendo hasta la dosis máxima, hasta 8 gramos al día. Para otras personas como astenia, fatiga idiopática, fatiga postinfecciosa postquirúrgica, por enfermedad crónico-degenerativa, se recomienda entre 3 y 6 gramos al día. Yo he tenido resultados a veces hasta con 2 gramos al día, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo se puede dar? Se puede dar por la caja, no me explico por qué, dice que nada más por un mes. La realidad es que la evidencia, si ustedes se meten a verla, hay estudios en las que se los han dado sobre todo a deportistas por más tiempo de un mes, sin algún efecto adverso. No sale en el doping, esto es algo muy importante. Y pues nada más, vamos a concluir, ¿ok? La fatiga es un problema muy común que requiere que le demos la importancia que merece, ¿ok? Que tiene una fisiopatología descrita y que no mejora con la voluntad ni con el entrenamiento del paciente. Tiene un impacto en la calidad de vida, en la funcionalidad, en el rendimiento del deportista y sobre todo a nivel emocional. No sé si ustedes lo han visto, pero un deportista lesionado le impacta muchísimo a nivel emocional. O sea, de verdad, para ellos es como si se acabara una parte de su vida, ¿no? Por decirle, no puedes entrenar X cantidad de tiempo. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que ver y que tenemos que ser muy empáticos con eso. El malato de citrulina, lo dice la evidencia, se puede utilizar como un tratamiento específico de la fatiga muscular, pero también de la fatiga reactiva, que es de la que les mencioné, y de la fatiga patológica. Porque relanza la producción de energía, porque elimina los desechos acumulados, todo lo que ya dijimos, sin efectos adversos relevantes reportados. Les agradezco muchísimo, estoy abierta a las preguntas que ustedes quieran. Gracias a ti, Valentina. En verdad, extraordinaria presentación. La disfruté muchísimo y espero que todos los que nos están acompañando, a quienes les agradezco muchísimo su presencia, también hayan logrado aprender mucho y sobre todo a resolver dudas. Incluso hay una de las preguntas que tengo aquí, varias de las preguntas, creo que se resolvieron a lo largo de la presentación. La primera justamente, que si es lo mismo consumir citrulina o malato de citrulina, creo que lo explicaste bien y no, metabólicamente hablando, el malato de citrulina tiene una mejor absorción y por lo tanto utilización, ¿cierto? Exacto. O sea, sí tiene una diferencia porque hay muchos suplementos, yo lo he visto, que solo traen citrulina. Y hay muchos estudios también que solo se han hecho con citrulina. Y los resultados no son los mismos, precisamente por esta diapositiva. Aquí se las pongo para que quede bien claro. Porque aquí, para que los ciclos estén interconectados, se necesita de la presencia de los dos metabolitos, por eso se dan juntos, porque la citrulina es capaz de salir, de atravesar la membrana mitocondrial y salir y lanzar el ciclo de la urea. En el ciclo de la urea se produce malato y el malato regresa a la mitocondria y relanza el ciclo de Krebs porque la cantidad de oxalacetato depende del malato. Por eso la evidencia dice que se den juntas. Sí, totalmente de acuerdo. También respondiste esto, pero quiero reforzarlo. Víctor, que te felicita y que nos escribe desde Perú y le agradecemos que nos acompañe desde allá, te pregunta que cuál es la dosis adecuada para futbolistas de gramo por kilogramo de peso. ¿El efecto se da al día de suministrarlo o funciona por acumulación muy similar a la creatina? Entonces, mencionabas, y ahí también quiero un poco comentar mi experiencia, porque es cierto, la literatura nos muestra de estos 3, 6 o 8 gramos, y yo en mi experiencia, en la mayoría de los atletas que lo he utilizado con 6 gramos, que ha sido maravilloso.
excepto con Manuela Naya, que nos dio su testimonio, porque él tuvo en particular un Ironman el año pasado en la Patagonia, y sí, yo veía que sus niveles ya eran de sobreentrenamiento y con él utilicé 8 gramos y fíjate, curiosamente no presentó nada de gastralgia y estuvo perfectamente bien y los 8 gramos para mí en este sentido hacían muy bien. En este caso que te pregunta Víctor, para un futbolista, te irías a estos 6, 8 gramos, me imagino, Sí. no son gramos por kilogramo de peso, hay que especificar, son gramos totales al día, ¿cierto? Sí. Exacto. Número uno, este compuesto no se calcula por kilo de peso. Exacto. Generalmente en deportistas por kilo de peso, pero en este caso no. En este caso, la dosis terapéutica que se ha observado en deportistas de alto rendimiento, que sin duda los futbolistas son deportistas de alto rendimiento y pueden caer muy fácilmente en el síndrome de sobreentrenamiento, yo 3 gramos al día. Así es. Es muy importante, esto se me olvidó decirlo, que hay muchas personas, o sea, por este mecanismo de acción, sobre todo de arginina y óxido nítrico, empezar con la dosis baja, o sea, empezar con 6, yo diría, en estos deportistas, solo para ver que no sean muy sensibles a la arginina y al óxido nítrico, ¿ok? Es raro en las personas que lo sean, pero yo sí he tenido un par de pacientes que literalmente me dicen es que siento, o sea, como si tuvieran síntomas de hipertensión, haz de cuenta que les duele la cabeza, como si les corriera la sangre por las venas y así, y esto es porque son muy sensibles a la angina y al óxido nítrico, pero es muy raro, en realidad todos, la mayoría, se ven súper beneficiados. Esto solamente se quita, no es un efecto adverso, simplemente es una reacción específica en algunas personas que son más sensibles, pero solamente se quita bajando la dosis y se sienten perfecto. Entonces yo empezaría con 6. Es un efecto positivo, ¿no? Porque justamente Sí, aumenta esta oxigenación a las células, esta circulación, pero bueno, entiendo que a algunos les moleste. Saraí nos exacto. pide que si puedes comentar con mayor claridad a qué te refieres cuando hablas de la gastralgia. Pues mencionan, bueno, a mí me ha pasado que mencionan, esto se ha visto reportado o sea, literalmente se reporta como gastralgia. La forma en la que yo lo he visto clínicamente es, me arde como si me tomara un jugo de naranja en ayuno. Y O lo que sea, dices, tienen se piro. quita combinándolo con los alimentos y la dosis, no sé si tú la utilices igual, vale, pero es dividir, por ejemplo, si te vas a los 3 gramos al día, yo lo divido un sobre, es decir, un Sí, gramo en cada comida yo y también. si son 6 gramos, 2 gramos en cada comida para que sean 6 en total y pues cuando te vas 8 igual, es juntarlos y, Exacto. y con cada comida, ¿cierto? Exacto, dividirlos en el día con los alimentos. La realidad es que se podría tomar todo en la mañana o todo en la noche, pero no es recomendable, sobre todo para dividirlo con los alimentos y evitar esto. Es muy ácido. Esa es la realidad. Si yo me levanto y me tomo todos los suplementos que se toman, porque además no es lo único que toman, ¿no? O las personas, todos los fármacos que toman las Sí, personas que no sean deportistas de alto rendimiento. Si yo me levanto y me tomo eso directamente al despertar, puede ser un dolor terrible esto. Sí, va a ser un dolor. Hay personas que no, pero Sí. sí puede doler. Yo lo recomiendo comer después de fruta, porque también hay muchos deportistas que no desayunan copiosamente antes de entrenar, obviamente, pero sí, por ejemplo, después de un plátano o después de alguna fruta o después de, no sé, de algún lácteo, yo recomiendo darlo, o sea, consumir el alimento y después tomar el suplemento. Nos preguntan por aquí que cuántos días tardaría en tener su efecto, así como se sabe que con la L-arginina más o menos 6 días esperaría previo a que pueda tener un efecto real. ¿Cuánto estaríamos hablando que deberíamos de esperar para que el malato de citrulina nos ayude a quitar quizás esta fatiga, este cansancio? Pues hay como 2 formas de verlo. Vamos a verlo primero de la forma preventiva, que es el paciente todavía no se fatiga, que llegue a un síndrome de sobreentrenamiento y yo lo empecé a dar antes.
Entonces los pacientes se tardan más en fatigarse o no se fatigan. Ajá. Digamos que evitas la saturación de las vías metabólicas. Exactamente, evitas que se utilicen vías metabólicas alternas y que suceda todo este desastre que ya mencioné, ¿no? Que se acumule el amonio, el lactato, etcétera. Entonces, para prevención de acumulación de lactato, a ver, el lactato nunca se va a dejar de acumular. Nada más voy a tener menores cantidades de lactato en sangre porque las vías anaerobias siempre se van a utilizar, sobre todo si hago ejercicio de levantamiento de pesas, ¿no? Pero se va a acumular mucho menos. Entonces, eso en forma preventiva, los resultados se ha visto que no se fatigan, ajá, o tardan más en fatigarse, dependiendo del estudio. Por otro lado, si ya lo estoy utilizando como un tratamiento, que también es muy común, se han visto resultados desde el día 3, dependiendo de la dosis. Con las dosis muy bajas, no, hasta las 2 semanas, pero con dosis altas en deportistas, o sea, por ejemplo, este estudio que les mencioné, se empezaron a ver resultados al día 3. Al día 6, mucho mejores de resultados. O sea, entre el 3 y el 6 se pueden dar muy buenos resultados, también dependiendo del deportista y la carga, ¿no? Pero Israel nos pregunta cómo lo podemos encontrar, si se compra en las farmacias, en tiendas de suplementos y también, sí, obviamente, creo que va unido a otras preguntas, se requiere una receta médica, cómo está un poco estipulado y aquí sí me gustaría como especificar una cosa que yo en lo particular me gusta que yo utilizo el Reactimol, es que está hecho por la industria farmacéutica, entonces está muy bien regulado, aunque digamos que podría ser un suplemento porque no podrías encontrarlo también como suplemento. La maravilla de tener una marca que te respalda, que tiene la regulación de una farmacéutica, pues nos da mayor seguridad de que contiene realmente malato de citrulina en la dosis que dice. Entonces, no se necesita receta médica, lo encuentran en una farmacia y esto es importante, ¿no? ¿Va? así es. No se necesita receta. Creo que los deportistas de alto rendimiento y sobre todo que este tipo de médicos sí se necesita saber, o sea, indicarlo adecuadamente como al deportista, pero bueno, también podría ir mi abuelita a comprarlo y no tiene ningún problema, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Es muy amigable, esa es la realidad a nivel fisiológico y farmacológico, por así decirlo, es muy amigable porque no requiere de degradación enzimática hepática. Eso es muy importante de decir. Yo no requiero, como con cualquier fármaco, que mi hígado esté completamente íntegro y que mi riñón esté completamente íntegro para poder metabolizarlo, porque no tiene metabolismo ni hepático ni renal. Es como si yo comiera sandía y manzana. Ajá. Exacto. Entonces, En muy altas más en dosis. dosis terapéuticas. Sí. Exacto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí. A ver, todo en la industria es así. Lo que pasa es que todos estos estudios se han hecho con el malato de citrulina que proviene de este origen farmacéutico, ¿no? Que es, el nombre comercial se llama Reactimol. Lo pueden encontrar en muchos otros. No sé si como malato de citrulina, porque sí he visto mucho suplemento que solo tiene citrulina, Sí, que pero con malato de citrulina, sí hay muchos con pura citrulina, pero con malato no sé si hay tantos. Sí he visto uno que otro, pero no sé si hay tantos. Lo pueden encontrar así, lo único es que no se han hecho estudios con esos. Es lo que yo siempre digo, o sea, yo les estoy diciendo, y lo pueden ver en el estudio, ahí dice, o sea, entre paréntesis, cuando te dicen que usaron, te ponen Reactimol de Biocodex, de tal, en tantos gramos, que viene así ya asado. O sea, con ese se han hecho las investigaciones de la mayoría de los estudios. Entonces, se podría dar otro, pero pues no sé si tiene la misma calidad, ¿no? Y voy a aprovechar para responder algunas preguntas que creo que van en conjunto. Preguntan por qué el malato de citrulina no se encuentra clasificado dentro del ABCD del Instituto Australiano del Deporte. Y yo creo que esto tiene que ver, y si no, corrígeme, Valentina, pero con que ha ocupado más literatura la L-arginina, porque por años se han hecho investigaciones en relación a la L-arginina y se supo muy bien que, bueno, la L-arginina pues, funcionó o funciona, pero llega el malato de citrulina y nos demuestra que justamente funciona muchísimo mejor, por lo que decías, por estas enzimas que evitan ciertas pérdidas, entonces tiene un efecto más, pero yo quiero pensar que por eso no se ha clasificado y se le ha dado más foco de atención, porque no hay suficiente literatura tan extensa como lo hay por la L-arginina, pero hoy por hoy diríamos que el malato de citrulina es mejor que la L-arginina. Y también aquí preguntan
que si la WADA o cómo estás posicionada el malato de citrulina frente a la WADA. Recuerden que la WADA da una lista de sustancias prohibidas. En esa lista, el malato de citrulina no es una sustancia prohibida, se puede utilizar perfectamente bien. Y la parte importantísima es que cuando compren o busquen recomendar, lo recomienden siempre de una marca que en este caso, como decimos, pues Rectimol sabemos que es una farmacéutica que tiene un buen respaldo, que lo que contiene es lo que hay y que no utilicen suplementos que puedan llegar a estar contaminados. Estarías conmigo en la misma línea, ¿no, Valentina? Sí, sí. De lo segundo, 100% de acuerdo. Y de lo primero, también, pero voy a agregar algo. Dime. La arginina versus el malato de citrulina compiten directamente a nivel de la producción de óxido nítrico, ¿ok? O sea, solo en uno de los mecanismos de acción que expliqué. No sé por qué no están en el ABC, esa es una realidad, no lo sé, probablemente sea por lo que tú mencionas, porque todavía no existía suficiente evidencia, sobre todo clínica, ¿no? De esto, pero es importante que aquí quede claro que por lo que están compitiendo aquí sería el malato de citrulina y la arginina por la producción de óxido nítrico exclusivamente. Ajá. Hay que entender que el malato de citrulina tiene sus otros mecanismos de acción, ¿no? En el ciclo de la urea, que la arginina no participa predominantemente, y en el ciclo de Krebs, en donde tampoco participa predominantemente. Entonces, aquí tenemos como un mecanismo de acción muchísimo más completo que solo la arginina. Ajá. Más extenso. Oye, nos preguntan algunas personas, ¿desde qué edad se podría utilizar? Si es recomendable o no en jóvenes deportistas, en niños. Y aquí siempre existe una enorme controversia porque no hay estudios en niños y en deportistas, pero no sé cuál es tu punto de vista. Sí se puede utilizar en niños, o sea, no hay ningún problema de utilizarlo en niños, a menos que tuvieran como falla renal terminal o cirrosis congénita muy avanzada, pero en realidad en un niño deportista sí se puede utilizar. Hay un estudio que se hizo en niños, pero los niños no son deportistas, eran niños enfermos hospitalizados con fatiga, sobre todo con fibrosis quística. Es un estudio europeo, en América no hay mucha fibrosis quística, pero sobre todo en niños con fibrosis quística, niños posquirúrgicos, niños con lupus, con enfermedades inmunológicas, etcétera, que estuvieron hospitalizados mucho tiempo y hay muy buenos resultados para la fatiga post-hospitalización. Pero la caja dice que en mayores de 6 años. La realidad es que no entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué no se podría utilizar en un niño de 5 y medio, pero bueno, probablemente es porque está catalogado como fármaco y está dentro de la regulación así, y sea un tema más de la autoridad a que esté reportado en la literatura, pero sí hay alguna evidencia en niños, sí se puede utilizar. También tengo colegas que lo han utilizado y que tienen muy buenos resultados, y inclusive niños con TDA, niños que reportan estar muy cansados, con estrés escolar, etcétera. Entonces, sí lo han utilizado. Yo no soy pediatra, no lo utilizo con ellos, pero he dado la plática a pediatras y me han dicho que sí. Sí hay evidencia, no tanta como para el deportista adulto de alto rendimiento, pero sí existe y sí se puede dar sin ningún problema. Oye, Valentina, muchas personas te felicitan y yo me uno a ellas porque tu presentación es muy clara y les encantó. Y yo creo que, bueno, siguen llegando preguntas y esperemos se las podamos resolver ya para no robarte más tu tiempo. Y nada más me gustaría cerrar con 2 preguntas que me parecen interesantes. Una puntual, ¿el malato de citrulina podría mejorar el rendimiento en pruebas de natación de curso corto debido a que mejora la producción de ATP? Es decir, porque sabemos, ¿no? En la natación se saturan todas estas, bueno, en las pruebas de natación o en las competencias de natación se saturan estas vías metabólicas para la producción de ATP. ¿Podría ayudar el malato de citrulina? Sí, claro que sí. O sea, la respuesta es sí. ¿Por qué? Por todo lo que se explicó anteriormente, pero sobre todo en natación, y sí hay evidencia de estudios en nadadores, por la gran cantidad, porque es el ejercicio que más músculos involucra. Y 1, y 2, la persona, o sea, es el ejercicio que más músculos involucra, pero la oxigenación, eso es algo muy importante en la natación, la oxigenación
no, o sea, si la persona no sabe respirar perfectamente bien y no tiene Pues muchísima aprovecha. experiencia respirando, su capacidad pulmonar puede estar dispar con su capacidad muscular. ¿Sí me explico? Clarísimo, Entonces, sí, sí. si no adquiere adecuadamente el rendimiento, que diga, La vaya, oxigenación. si no suplementa adecuadamente sus células con oxígeno en cada bocanada de aire que da cuando nada, Oh, no. por eso puede ser tan útil. ¿Sí me explico? Sí. Oye, creo que hay que dejar muy en claro, porque bien decías, la caja dice que utilícese por un mes. Yo en mi experiencia no lo utilizo menos de 3 meses. 3 meses me parece el mínimo para que verdaderamente logremos sacarlos la fatiga, se sientan muy bien y como tú dices, además psicológicamente no se sientan vencidos por el sobreentrenamiento, el cansancio, como le quieran llamar. Entonces, si podemos dejar en claro por cuánto tiempo de manera segura lo pueden consumir, esa es una. Y nuevamente la dosis de ser como muy claros, porque incluso por aquí nos escribe Arturo Mesa, dice, buenas tardes, excelente ponencia, yo soy nutriólogo del Instituto Estatal del Deporte Coahuila y mi grueso de pacientes son deportistas menores de edad. ¿Qué dosis recomiendas en tu experiencia a estos? Entonces, dejar claro qué dosis y por cuánto tiempo te parece una buena recomendación. En niños de 3 a 6 gramos. A ver, es que los niños, tampoco hay una dosis, a diferencia de los niños, por kilo de peso, ¿ok? Entonces, es literalmente dosis respuesta, sobre todo en los niños. Yo empezaría con 2 a 3 gramos al día en un niño, a ver, de entre 6 y 10 años. Pero pues si ya es un adolescente de 12 a 14, prácticamente lo puedes tratar como un adulto. O sea, si el niño pesa más de 35 kilos, lo puedes tratar como adulto. Entonces, de 12 a 14 años podría empezar con 3 a 6 gramos al día. Entonces, digamos, a ver, esto no lo dice la evidencia, ¿eh? O sea, quiero decir que en los estudios han utilizado como en adultos, entre mínimo 3, máximo 8 gramos al día en los niños. Pero yo empezaría con un poco menos, o sea, en mi experiencia, por eso digo, como él preguntó, en mi experiencia en un niño, yo a un niño de entre 6 y 10 años le daría entre 3 a 6 gramos, dependiendo de qué haga y cuál sea el problema, porque pues puede ser un deportista de alto rendimiento o puede ser un niño post-COVID, ¿no? O sea, podrían ser Claro. cualquiera de esas cosas. Pero dependiendo de eso, y también respetando, sobre todo en los niños, ver que no tenga síntomas, estar como monitorizando muy bien los síntomas por si es sensible o no a la arginina y al óxido nítrico. Oye, Valentina, vamos a tener que tener una sesión, pero exclusiva de preguntas. La gente quedó encantada. Nos piden si Bueno, podemos compartir tu presentación. Entonces, nosotros como Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, a todos los que se inscribieron, porque claro que se inscribieron más personas, pero obviamente sabemos que se atraviesa algo y algunos no se pudieron presentar, pero bueno, si tú nos haces el favor de compartirla, se la haremos llegar a todos los que se registraron con nosotros. Y también nos piden si nos puedes compartir, pues ya para cerrar, tus redes sociales que te puedan seguir. Y si nos prometes que volvemos a tener una sesión contigo, literal, claro, de preguntas y respuestas sobre el uso del malato de citrulina, pros, contras, dosis, cargas. con ¿Te muchísimo parece? gusto. Tus redes. Mis redes, a ver, les voy a pasar por cualquier duda que tengan, me pueden escribir sin ningún problema a mi correo. Mi Okay. correo es muy fácil, pero muy largo. Es Valentina García Contreras, todo junto y con minúsculas. Valentina García Contreras. Todo junto y con minúsculas @gmail.com. Me pueden escribir, nada más me ponen de dónde me escriben y así. Y con mucho gusto por ahí respondo todo. A veces me tardo un poco porque sí me escriben y sí me van llegando, pero de que les contesto. Sobre todo de que, ay, me llegó la presentación y me interesa este artículo, no lo encuentro, o cosas así, con muchísimo gusto. Mis redes sociales son @doctoramicrobiota, DRA. Soy especialista en microbiota, por eso me llamo así. Oye, y Pero por cierto, por ahí preguntaron la diferencia entre microbiota y microbioma y es importante dejarla. ¿Nos claro puedes que ayudar? sí, claro, con muchísimo gusto. La microbiota es exclusivamente esta comunidad de microorganismos que no solamente son bacterias, o sea que pueden ser virus, parásitos, arqueas, en su mayoría son bacterias, claro que sí, más del 95% son bacterias, pero también hay otros microorganismos. Esa es la microbiota, el conjunto de estos microorganismos que habitan principalmente nuestro sistema gastrointestinal
pero también en la piel, en el conducto auditivo, en la mucosa pulmonar, en la mucosa rinofaringea, en la mucosa ocular, en la mucosa vaginal. O sea, tenemos microbiota prácticamente en todos lados, ¿ok? El término microbioma se ha utilizado para darle un poco más de complejidad a esta comunidad, porque la microbiota tiene la capacidad, esto es algo súper interesante, de comunicarse con nuestro genoma, ¿ok? O sea, el genoma de la microbiota, o sea, tiene la capacidad de generar plásmidos, así se llama, y de mandar señales a nuestras propias células. Y esa comunicación bidireccional entre nosotros y los microorganismos y nosotros, a esa complejidad se le llama microbioma. Sí, me encanta. Bueno, ustedes saben que yo me dedico a hacer estudios genéticos y me voy a aprovechar para leerles algo que me fascina, porque es que todo lo que estudio del microbioma, me fascina y dice así, la genética es la partitura en la que está escrita nuestra herencia y predisposición vital, y la microbiota es quien interpreta esa partitura. Por lo tanto, si la microbiota está mal, la genética se va a manifestar de manera inadecuada, pero si cuidamos muy bien nuestro microbioma, pues podemos manifestar lo mejor de nuestra genética. Valentina, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por esta estupenda presentación y resolvernos todas nuestras dudas. Y tenemos un compromiso para volvernos a reunir con todos los afiliados de la federación. Y gracias a todos ustedes por su presencia. Les mando un fuerte abrazo y que descansen. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye bye.